Durante el transcurso de esta semana, todos los encabezados de los diarios nos vinieron dando las noticias de que Europa está en guerra, que había que prepararse, que hay que prepararse para una guerra. En pie de guerra, Europa completo. Esos fueron los titulares durante el transcurso de la semana. Y la pregunta es, ¿por qué? Les doy la bienvenida a Zona Global. Es un gusto estar con todos ustedes y gracias por estos minutos de su atención. Fíjense, toda esta semana he venido viendo todo este tipo de titulares a lo largo de los días, pero resulta que se debe al conflicto ruso-ucraniano. Y aún así sigo haciéndome la pregunta, ¿por qué? Yo no creo que esto venga desarrollándose desde ayer, desde hace un año, 2 años, tal vez 3, o desde el 2014. El conflicto ruso-ucraniano viene desarrollándose desde hace muchas décadas atrás. Yo diría que de la década de los años 90 del siglo XX. Prácticamente desde que el muro de Berlín cae, desde que la perestroika surge su efecto y la Guerra Fría llegase a su fin. Sin embargo, hoy día estamos en una segunda Guerra Fría. Fíjense cómo este conflicto viene escalando lentamente, cómo nos vienen manipulando de la forma más vil, más cruel. ¿Y por qué vil y cruel? Se van a preguntar. Simple y sencillamente porque aquí hay vidas humanas involucradas. Y no una, no 10, no 100. Aquí hay miles de vidas de seres humanos que se han perdido en esta bendita historia. Fíjense, el 6 de febrero del año 2015, la OTAN despliega el mayor contingente de efectivos desde la Guerra Fría en Europa. 18.000 efectivos. Esto es adicional a lo que ya estaba acantonado en ese momento en las bases de la OTAN. 18.000 efectivos más, de los cuales 5.000 están única y exclusivamente conformados o serían parte de una unidad de despliegue rápido para poder proteger, digámoslo de esta forma, esta respuesta rápida en caso de que Rusia invadiese el este de Ucrania. En aquel momento, hace 9 años atrás, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, nos dijo o comentó como respuesta a este movimiento militar de que era en respuesta a Rusia en caso de que invadiera Ucrania, de que estos hombres se desplegarían en cuestión de horas o de días, y serían desplazados en 5 países diferentes: Lituania, Letonia, Estonia, Bulgaria y Polonia. Esto fue hace 9 años. La respuesta rusa, 3 días después, 9 de febrero del año 2015, hace todas las maniobras en Crimea y hace maniobras en toda la frontera ucraniana. Pero hay un detalle que a mí me llama la atención. Entre el año 2016 y el año 2021, no hay mayores noticias del conflicto entre Ucrania y Rusia. Lo que ustedes van a encontrar realmente si se ponen y entran en Google o tratan de ir a algún buscador, básicamente no topas con ninguna noticia que cubra de forma consecutiva estos años. La mayor fuente de información que nos dan sería que, lo que denominan ellos como la guerra del Donbass, y nos lo encasillan dentro de este contexto y no hay nada más. Y dentro de este mismo concepto de la guerra del Donbass nos exponen 3 batallas. Una, la del aeropuerto de Donetsk, la segunda de Balsevo y la tercera de Marinka. Y pare de contar, no hay mayor información en este periodo de tiempo dentro de lo que es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y mi pregunta vuelve a resaltar una vez más: ¿cómo puede ser posible que en 6 años, del 2016 al 2021,
no exista noticia alguna, artículos, prácticamente son 10, y esto siendo benévolo, porque prácticamente tienen 6, 7 escasos artículos relacionados a este conflicto durante este periodo. Muchos dirán que esto es producto de los acuerdos que se llevaron a cabo en Minsk. Y yo les digo a ustedes que esto sería una retórica realmente raquítica, completamente ilusa y más aún mentirosa. Porque los acuerdos de Minsk nunca fueron cumplidos por ninguna de las dos partes, ni Rusia ni Ucrania. Seguían combatiendo. Por eso es que, recuerden que se hicieron dos Minsk, por eso es que se hicieron los acuerdos de Minsk II, para poder tratar de parar esta historia, y fue cuando Francia como Alemania entraron a tratar de negociar este acuerdo de Minsk II. Pero aún así no se respetaron, aún así seguían combatiendo. Se firmaron los acuerdos Minsk II y al siguiente día seguían peleando precisamente en Debaltsevo, en esta zona de la parte del Donbass. O sea que realmente esto no se debe, esta falta, esta carencia de periodismo, de información, de artículos en toda la prensa, no se debe a los acuerdos de Minsk. ¿Y qué es lo que pude yo determinar, o lo que yo puedo denominar acá? Que esta guerra ha sido una guerra silenciosa, de baja intensidad, y en momentos determinados sube a una mediana intensidad. Ustedes pensarán que yo no busqué bien, que yo tal vez no soy muy ducho en la búsqueda ni en la investigación, que tal vez es conspirativo, que tal vez estoy siendo radical, pero los invito a que lo busquen en Google, a ver si ustedes encuentran algún otro extra que yo no he podido encontrar. Voy a hacer aquí una salvedad. Google sé que segmenta dependiendo del país de donde provengas. En lo que corresponde a los Estados Unidos no aparece absolutamente nada. Desconozco qué pueda pasar en Latinoamérica, pero lo que es aquí, en los Estados Unidos, en el buscador de Google, de este periodo, del 2016 al 21, no hay una sola información continua de lo que es el conflicto ruso y Ucrania. Pues bien, pero fíjense que la cosa no termina acá para mí, y les estoy llevando a que ustedes vean cómo nos van manipulando, cómo nos van mintiendo y cómo nos están metiendo en una guerra de no solo alta intensidad, sino una guerra a nivel global, la Tercera Guerra Mundial. Para el 2012, entre el 2012 al 2021, en estos 9 años, lo único que resalta es la guerra del Donbass. Y la pregunta que les hago a ustedes, que me hago yo y que se la puedo hacer a cualquiera es: ¿por qué la guerra del Donbass? Esto no es una guerra del Donbass. ¿Por qué dividen el conflicto? ¿Por qué el conflicto está segmentado? Como si fuera un hecho diferente, como si fuese un hecho separado, como si fuese un hecho totalmente distinto al que vivimos hoy día. Una guerra distinta prácticamente. Pero para mí, dentro de lo que es la geopolítica, la seguridad estratégica, la seguridad militar, esto es una continuación, un resultado, un efecto de las políticas que empezarían en los años 90 del siglo XX. Un proceso de maduración dentro de lo que es la geopolítica, y diría que un proceso de maduración también dentro de la política interna de Ucrania, en donde las doctrinas no solo las doctrinas, sino los intereses estratégicos de las dos superpotencias chocan, se enfrentan una con otra, en donde el telón de la diplomacia es supremamente débil, supremamente ligero, y empieza a librarse un conflicto de características proxies, híbridas y encubiertas.
¿Y por qué encubiertas? Porque al no haber información, no hay transparencia. Entonces, vamos a terminar de aclarar aquí el término. El conflicto de Rusia y Ucrania no empieza hace 2 años, no empieza en el 2014. Este conflicto empieza en el año 1988 y se empieza a desplazar a lo largo de las décadas para poder llegar a donde nosotros estamos. Pero, a su vez, yo no encontré ningún cambio, ninguna diferencia en los aspectos políticos, de seguridad, de conceptos militares o diferencias tal vez sociales del año tal vez 90 o del año 2000 al 2021. Básicamente nosotros estaríamos en el mismo punto con un mismo país. Pero aquí resalta un problema más, un problema de mayor envergadura, y sería la prensa internacional. El papel que ha jugado la prensa internacional en este conflicto ha sido prácticamente decisivo. Yo no sé si llamarlo informativo o llamarlo desinformativo, pero lo que sí yo estoy muy claro es que esto se convierte en un concepto de ingeniería social muy clara y muy bien aplicada a nosotros, hombres de a pie, la clase trabajadora, ¿no? Yo me tomé el detalle de poderles mostrar lo que viene a continuación, los encabezados de los diferentes titulares de la BBC, Le Grand Continent, de Euronews, de France 24, del HuffPost, El País, Radio Televisión Española, CNN, Dolce Vele, El Heraldo de México, el ABC Internacional, Yahoo Noticias, Libertad Digital y díganme cuál otro. Puede ser Canal 26 Argentina. Bien, yo se los voy a poner. Vamos a verlo. Sin embargo, quisiera hacer aquí una aclaración. Vamos a entender que la función del periodista es informar, llevar un acontecimiento de manera fría, imparcial, objetiva y con ética profesional. Esto de ética profesional es un renglón muy delgado. ¿Y por qué delgado? Porque es así. Mi ética no es la misma de otros y viceversa. Entonces, esto ocurre en cualquier profesión. La ética es delgada. Excusa que les puedo dar a la prensa hoy día es que antes cualquier periodista o cadenas periodísticas tenían que salir a la calle a pelear la noticia, a buscar esa información, a tratar de conseguir esa premisa, a tratar de pelearse por esa entrevista real, tratar de llevar un verdadero última hora al noticiero. Hoy día no funciona de esta forma. Hoy día hay 2 fuentes, 2 agencias de noticias que ponen la noticia, si acaso 3. Y de ahí, todas las demás agencias noticiosas que nosotros vemos, ya nombradas anteriormente, extraen la noticia. O sea que aquí todo viene de una misma fuente. Y viene otro problema más difícil de capitalizar, la política. La política es sucia, la política es compleja y tiene las características de infiltrarse donde necesitan infiltrarse. Y cuando digo infiltrarse es que sencillamente filtran la noticia, estas 2 fuentes, tal vez 3 de información, y ponen lo que ellos quieran, ponen lo que necesitan que nosotros, usted y yo, entendamos, conozcamos y veamos, y pare de contar. Entonces, ha entendido este concepto. Vamos a entender que dentro del conflicto ruso-ucraniano hay una cantidad de desinformación escurriendo por todas las redes, por todos los noticieros, de todos los niveles por los últimos 2 años. Y mire cómo empieza aquí la historia. Todos los días nos filtran una noticia como esta que ven aquí a continuación. Mírenla. ABC Internacional, 1.200 militares rusos que dice Ucrania que mató. La misma noticia, o no la misma.
Días después aparece Yahoo Internacional o Yahoo Noticias con 1.150 soldados rusos muertos y 22 sistemas de artillería destruidos. Al día. Todos los días he visto escurrir este tipo de noticia, este tipo de información con estos números. Y repetirlo por todos los medios dependiendo a quién quieran llegar. Sí, llámense prorrusos o llámense proucranianos, prooccidentales. Tal vez unos lo llaman atlantistas. Bien, el concepto es completamente errado. El concepto no es real. El concepto entraríamos prácticamente a lo que es la publicidad, la información de guerra, la psicología de guerra, porque necesitan sostener a los países, a su ejército, esa moral y esa dinámica que se va fraguando a fuego lento dentro de nuestras sociedades. Y la pregunta acá es, ¿y cómo puede ser posible que sea esto mentira? Bueno, muy sencillo. Las matemáticas serían claras. Estaríamos hablando de que si este proceso corre de esta manera, Ucrania estaría ganando la guerra y no le está ganando. Ucrania no ha podido afianzarse en el campo de combate. Ucrania no ha podido, incluso con esta famosa contraofensiva que hemos visto el año pasado, primavera-verano, ¿no? Que ni siquiera pudo romper el frente y llegar a una segunda línea de defensa rusa. De la misma forma, no crean que esto es solamente Occidente. Rusia hace exactamente lo mismo. Le dice a la gente que viene matando 500 ucranianos, 1.500 ucranianos y que coge presos a 3.000 ucranianos que se rindieron. Esto no es la realidad, porque si fuese así ya Rusia estaría prácticamente en Kiev y no lo está. Y cuidado, no en las fronteras con Polonia, pero no lo está. Entonces, aquí, este nivel de muertes y este nivel de bajas que se ha venido capitalizando a lo largo de las noticias no tienden a ser tan reales. Veamos este otro. Fuerzas rusas no pueden librar una guerra. Wow. Esto fue de France 24 el marzo 7 del 2023. Hace un año atrás. El titular no es lo que dice en sí el reportaje, ni el efecto que causa dentro de esta noticia. Es todo lo contrario. La persona que está adentro dando la noticia habla completamente y da una explicación distinta a lo que es el titular. Pero su efecto es que nos queda en el subconsciente que las fuerzas rusas no pueden librar una guerra. Habría que preguntarse qué es lo que diablos ha estado haciendo Rusia por los últimos, no sé, tal vez 10 años, con esa segmentación de lo que es la guerra del Donbass. ¿Y por qué segmentan esta guerra del Donbass? Aquí voy al punto. Simple y sencillamente para que no haya una trayectoria, para poder manejar a las masas, para poder infiltrar las noticias, para poder decir mentiras y que la gente se las crea. Por eso es que este conflicto está dividido entre el Donbass y la invasión rusa. Pero es lo mismo. No se equivoquen. Observen cómo van manejando estos conceptos. Miren esta. La economía de Rusia siente impacto del alto costo de la guerra en Ucrania. Esto fue para agosto del 2022. Nunca la economía rusa se ha visto realmente afectada. Los informes que salen de Rusia es que la gente sigue viviendo exactamente igual. Rusia es un aliado de China, es un factor fundamental económico y uno de sus aliados, que han apoyado a Rusia no solo los chinos, Irán, Corea del Norte, Chechenia, Bielorrusia, ha hecho un colchón económico. Sin embargo, fíjense bien, 7 meses después, miren la noticia que nos salta. ¿Por qué la economía rusa crece en la guerra? Esto fue para el 3 de marzo del 2024. Caray, o sea, estamos hablando de un año de distancia.
La noticia prácticamente se empieza a desarrollar 7 meses después de la primera, para llegar un año después a esto. Yo no conozco una economía que crezca de la noche a la mañana en un año, del sol a la tierra. No, no existe. La economía lleva un proceso y toma mucho tiempo en que logre recuperarse un concepto económico. Entonces, ¿nos están mintiendo? ¿Nos están manipulando? Es completamente contradictorio. Obsérvense esta historia, miren la retórica y el enfoque de las declaraciones de Zelensky y de los líderes occidentales. Putin se los comerá. Observen esta otra, las amenazas de Biden a Putin. Miren lo que nos dice el ministro de Polonia. Miren lo que Rusia y lo que dice esta noticia. Rusia intenta asesinar a Zelensky y al primer ministro griego. Esto tan solo hace 2 días. Miren lo que dice esta otra. La mini OTAN de Putin se revela. Rusia amenaza a Macron. Observen el titular de noticias tan impresionante. Rusia amenaza a Macron y yo les hago la pregunta a todos ustedes, a Occidente, a los líderes que nos están guiando. Caray, ¿es que Macron no dijo que iba a mandar hombres a Ucrania? ¿Y eso no se llama amenaza? Diablos, o sea, estamos todos locos aquí. Y la cereza al pastel, observen esta otra, la Tercera Guerra Mundial. Esto fue hace 2 años. Hace 2 años nos vienen hablando de una tercera guerra mundial, preparándonos para el impacto, ¿no? Y lo peor del caso, observen esta que sigue, pegadita, una guerra nuclear. Y yo digo, Dios mío, que es que los líderes nuestros de verdad están desquiciados completamente. ¿Por qué si quieren guerra no se van ellos a pelearla? ¿Por qué si quieren guerra no cogen a sus hijos y los envían al frente de batalla? ¿De dónde vienen las órdenes aquí? ¿Del señor Rothschild, que desgraciadamente y con toda pena falleció días atrás? Antiguo jefe de muchos de los que están en el poder. ¿Pero por qué no mandan a sus hijos? ¿Por qué van a mandar a sus hijos o a mis hijos a una guerra que no tiene sentido alguno? El que menos sepa acá de arte militar y de geopolítica, geoestrategia y demás, sabe que en el momento en que la OTAN ponga un hombre de forma directa dentro del territorio ucraniano, prácticamente estamos en la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, a ellos no les importa, dicen, vamos a la Tercera Guerra Mundial. Y lo peor del caso, vamos a echar hacia atrás. Vienen y dicen, ¿armas nucleares? No, no hay problema, las usamos. ¿Por qué Rusia habla de armas nucleares? Porque son disuasivas y hasta aquí él está mandando un mensaje disuasivo. Hey, tengo armas nucleares. Sí, pero tiene armas nucleares a decírselo a toda esta gente para decir, no sigan, paremos. Vamos a parar esta historia. Pero no, todo lo contrario, aquí decimos vamos a usar armas nucleares. Pero tanto Putin y toda su escalafón de mando, incluyendo la militar, así como Biden, todo el escalafón de Biden, incluyendo a la OTAN, saben que en el momento en que entremos en un conflicto de guerra nuclear, estamos entrando y abriendo la puerta a la destrucción mutua asegurada. Así es como se llama. No me lo inventé yo, lo inventaron en los años 60. ¿Por qué? Porque en el momento en que se estripen los botones rojos, aquí no queda nada arriba. Los que queden vivos después de este periodo, creo que los que van a sufrir más. Entonces observen las manipulaciones. Creo que después de una guerra de este nivel, los que están debajo de un búnker no creo que les dé mucho tiempo de vida para poder subsistir, digamos, decentemente. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿A extinguir a la civilización? Habría que preguntarle a muchos billonarios del planeta por qué han construido búnkeres. Y creo que voy a llegar hasta acá. Pienso que debemos
de votar, debemos de no tener miedo, debemos de no engañarnos, debemos de poner atención a lo que nos están diciendo y debemos de analizar todas las informaciones que todos nos vienen diciendo. Yo no soy el único que viene a hablar de este tema acá. Hay muchos. Los voy a dejar hasta acá. Que tengan un excelente día y estamos conectados. Chao.